Regresamos de la pausa en este gran programa de líderes y seguimos con un gran líder de Zapotlán el Grande, Luis Carlos. Nos comentabas de todo este equipo que tenías, sí, que fueron pieza fundamental para tener todos los logros que en ese momento tú tenías. Sí, era administrar mucho el entusiasmo colectivo de ellos para poder encaminar el tema, ¿no? Hubo una persona que me ayudó mucho, que fue Rafael Ríos Martínez también, que nunca me soltó, prácticamente o en lo político puedo decir que yo soy parte de lo que él me ayudó. Don Rodolfo Flores Horta, doña Laura Martínez, don Pedro Castillo, los grandes panistas que en ese momento existían como referente, ¿no? El doctor Munguía, que eran unas personas a las que uno atendía mucho en el tema de la formación política humanista. Y eso a mí me queda como una enseñanza que no debo de cambiar. Y si yo tengo la oportunidad de estar en un proyecto político, no puedo renunciar a esas cosas que deben de estar en la política, ¿no? Los bienes buenos deben de estar al servicio para la gente, y hacer bien el bien y pasar en la vida tratando de evitar los males evitables es una exigencia. No es un gusto, ni es una opción, es una exigencia. Tú tienes que seguir haciendo así en la vida para que lo puedas testimoniar, porque repito en palabras anteriores que esas son las herencias de valor, las que trascienden. Tú te podrás acordar de una persona que hace más de 2000 años hizo cosas impresionantes, y es el personaje en la historia de muchas personas que influye para el bien, ¿sí? Te podrás recordar de personas que hicieron el bien y trascendieron, y no te acuerdas de las cosas materiales que tenían. Entonces yo soy de las personas que creen que la parte espiritual tiene que estar bien vertebrada. Un ser humano bien vertebrado tiene la posibilidad de decidir mejor. Si tú estás bien con Dios, estás bien con tu familia, en tu trabajo y con tus amigos, al vertebrar esas emociones vas a decidir mejor en la vida. Y esa posibilidad te la da la obligación que tienes tú de ser cada día mejor persona. Entonces, mejor esposo, mejor hijo, mejor hermano, mejor vecino, mejor servidor público, y no dedicarte a las raterías y al engaño. Esas cosas evidentemente no dañan de ida, sino que el boomerang de la vida es tan grave que cuando avientas eso no te das cuenta que aventaste un boomerang filosísimo, y cuando te regresa a la vida pues te hace daño. Entonces hay que tener mucho en cuenta que la vida, que se nos agota cada día, tiene que tener propósitos superiores, y en eso a mí me ayudaron mucho esas personas que te digo a entender la vida de esa manera, ¿no? Yo le escuché en alguna ocasión a un personaje que yo admiro mucho y que era un líder muy importante a nivel nacional, y que lo reconocían los propios y también los extraños, don Carlos Castillo Peraza, que en alguna ocasión nos decía don Carlos, cuando perdía una de sus elecciones y lo íbamos a escuchar allá en México, nos decía que le quedaba ya muy claro después de que perdiera la jefatura del Distrito Federal. Creo que fue contra Cuauhtémoc Cárdenas, curiosamente, en aquella ocasión, decía, me queda muy claro que en la vida política hay quienes nacen para ser designados y otros para ser electos. Entonces sí, ¿cuál es la diferencia? Pues que la gente deba de tener exponiendo su persona, su prestigio y su auténtica verdad ante un elector, ¿no? Y esas cosas se van a ver. Y como lo decía hace rato, ya las personas somos tan transparentes que estamos expuestas en un mundo tan actualizado y tan visto por todos que no podemos engañarnos. O sea, la gente sabe perfectamente cuando alguien le está hablando a los ojos y lo engaña, ¿sí? Y alguien tiene mucha cola que esconder y no la puede esconder porque se le ve. Entonces, así de sencillo, hay que tener mucho cuidado con los datos que se dan, ¿no? Claro. Dentro de las necesidades que tenían los ciudadanos a tu paso, a tu llegada a presidencia, que tú vistes que eran necesarias para el municipio, ¿cuáles de ellas lograste realizar o te faltó alguna por hacer? Mira, yo creo que una que me daba mucho gusto es, por ejemplo, el Sabatón. El Sabatón era un programa mágico en el que se transformaba prácticamente una colonia
en una mediodía. Se especializó mucho en los procesos. Al principio no fue así, pero conforme el proceso se fue haciendo un sistema, ya cada quien sabía en ese engranaje qué hacer y a qué horas hacerlo. Entonces llegábamos los sábados a trabajar pico y pala, literal, a pintar las casas en una transformación del entorno de la gente más necesitada, ¿no? Y me acuerdo que Kiko Toscano, mi compadre, se le ocurre que por qué no escogemos en esa colonia a la familia más pobre, más necesitada, y le transformamos en mediodía su vida. Entonces hablaban, socializaban con ellos primero y les decían que el sábado que íbamos a estar ahí en su colonia, nos gustaría mucho transformarle su realidad, y se la transformábamos porque de vivir en un lugar con piso de tierra, en la noche llegaba y la señora pues ya tenía una condición distinta, ¿no? Tenía un guardarropa nuevo, tenía estufa, refrigerador, hasta televisión, que regalaban los mismos trabajadores, que decían yo tengo esto, yo aporto esto. Entonces un techo de lámina en lugar de que fuera de asbesto, de lámina galvanizada. Eran cosas muy bonitas que se daban en aquel tiempo y que yo estoy seguro que la gente recuerda. Y algo que a mí me gustó mucho y que estuvimos inscritos en el concurso de la Fundación Ford fue el programa de Niños Guardianes de la Ciudad. A los niños de quinto y sexto año y de primero de secundaria los sometimos a un ejercicio de compromiso de responsabilidad ciudadana, orientándolos a que nos llamaran a un servicio telefónico que tenían exclusivamente ellos, los niños de esa generación, para que nos acreditaran lo que no les gustara. Y ellos nos servían para decirnos hay una lámpara apagada, hay un bache o un accidente. Entonces les dábamos un gafet en donde estaban al frente de ese gafet los valores fundamentales que cualquier ser humano debe de cuidar: puntualidad, respeto, disciplina, enseñanza, todo, orden. Esos valores los tenían por el frente del gafet y en la parte de atrás el teléfono donde ellos eran como asociados o socios de este proyecto. Era tan interesante porque los niños hablaban para definir de alguna manera lo que no les gustaba, y no les gustaba que en su vecino le estuviera golpeando a su esposa, o que el señor llegara borracho y golpeara a su amiguito, su vecino. Y ahí nos dábamos cuenta que un problema social grave, que tiene muchos años más que antes que llegáramos nosotros, que la violencia intrafamiliar y el alcoholismo era un tema que se tiene que atender de manera profunda, ¿no? Entonces van juntos, con pegado, una situación con la otra, y la educación. Entonces nosotros hicimos una apuesta muy grande para imprimir el tema de que la educación fuera un asunto importante. ¿Qué hicimos en el tema? Proponerles a los niños que si crecían en el tiempo de manera adecuada, pudieran irse a cualquier parte del mundo y el ayuntamiento los podía financiar. Y nosotros financiamos la salida de muchachos del CUSUR para que se fueran a San Felipe de Aconcagua, por ejemplo, a Chile, o estuvieran en una universidad de España estudiando una etapa de su enseñanza escolar. Y hay muchachos que todavía los vemos y recuerdan esa etapa. Yo ya no me acuerdo de quiénes fueron, pero un impulsor muy grande de esa iniciativa fue nuestro regidor del PRD, el maestro Vicente Preciado Zacarías, el maestro emérito de la universidad. Entonces, te digo, yo era nada más un vehículo que supo ver el contexto de su momento y aprovechar las habilidades y las capacidades de los demás. Ahí sí creo que me metí muy de lleno a dejarme conducir. Y a dejarme conducir no a lo tarugo, sino con la conciencia plena de que lo que tú ibas haciendo tendría rendimiento en el tiempo. Y ve ahorita lo que hicimos en aquel tiempo, eran muy poquitos aguacateros. Estaba Eliseo Chávez, que nos ayudó mucho, los González Rubalcaba, y ellos supieron perfectamente que había un tema muy claro. Cuando empezamos a apoyarlos en la conformación del famoso Comité de Sanidad Vegetal, que al tiempo les da rendimiento porque ahora ya pueden exportar, ¿no? Entonces fuimos de alguna manera apoyadores de esfuerzos incipientes que
afortunadamente en la región ahorita ya marcan tendencia, ¿no? La visión que tiene Luis Carlos Leguer a lo que actualmente estamos viviendo en temas políticos, ¿cuál sería tu visión? ¿Qué dejarías? Mira, es muy buena pregunta. Yo siempre he estado en la región, sigo recorriendo la región por encargos de temas políticos o por el propio despacho que le sirve en orientación a algunos municipios. Y te puedo decir una cosa, lo que yo creo que debe de existir en el tiempo es que los jóvenes que nos están impulsando mucho a los adultos a que seamos más empáticos y más resilientes. Yo creo que son elementos fundamentales para que la sociedad en el corto plazo pueda haber un rendimiento social de desarrollo equilibrado. No puede una empresa, una institución, quedar ausente de la realidad. Y el que lo haga, pues está dando un tiro en el pie. Tiene que haber un desarrollo y un crecimiento armónico, fraterno, y que tenga que ver con el adaptarnos al esquema, respetándonos con evidente empatía hacia los demás. Saber perfectamente que si hay diversidad en la vida, la vamos a entender perfectamente bien si volteamos a ver a nuestros hijos. Que en mi caso, que tengo 4 hijas, pues son bien diferentes. Y a las 4 las quiero igual. Y las 4 espero que me den nietos, ¿me explico? Pero van a ser diferentes mis nietos. Ahí es donde entiendes tú la diversidad como debe de ser en la vida. Entonces, si agarras tú el modelo de tu familia y entiendes la diversidad que te rodea en el amor, así debes de actuar y de tratar a los demás cuando sales expuesto a una posibilidad de servir de manera pública, ¿no? O sea, yo no encuentro diputados que tengan que ver con eso y que se comprometan con eso. Debe de existir en la vida la posibilidad de decir, yo sí me voy a comprometer a que las leyes las sientas tú en tu casa porque ahí te van a beneficiar. Entonces, parece romántico, pero sí es posible, ¿eh? Y la transformación del mundo se está dando de tal forma que México y Jalisco y nuestra región no puede ser ausente de ella. Entonces, más nos vale agarrar el reto de ir juntos, ¿sí? Que nadie nos divida, que no tengan los partidos políticos la torpe tentación de dividirnos porque sería un error gravísimo, ¿sí? Aquí lo que tiene que tener valor son las personas y los valores. Entonces, los candidatos que se presenten, si han robado, que pierdan. Y los candidatos que se presenten ante la gente, si son honestos, que eso le dé valor al elector. Porque de repente le van a regresar los beneficios sin moches, sin cortes presupuestales y sin canonjías. ¿Qué le hace falta a Guzmán? Yo creo que dar un paso importante en este gran clúster agroalimentario que se ha conformado, yo creo que la industrialización, darle ese valor agregado, que aunque ya está aquí una empresa muy bonita de don Javier Medina Villanueva, produciendo aceite de avocado, de aguacate, creo que hace falta que existan más la posibilidad de harinizar el aguacate para que sea otra presentación la que exista en el mundo. Y aparte, bueno, pues darle transformación a la gran cantidad de berries que por calidad no salen al mercado. Y se quedan muchas veces desperdiciados, ¿no? Entonces, hay valores que se pueden acomodar en esta cadena de bien industrial que a la región le puede hacer mucho bien. Y, bueno, también, o sea, somos una ciudad evidentemente hecha en su vocación para los servicios, ¿sí? Hay que tener turismo. Tenemos una cuenca endorreica que nos da una laguna como cuenca cerrada, preciosa, hay que cuidarla, porque ese es nuestro termómetro microrregional. Lo que le pasa a la laguna lo sentimos en clima luego. Entonces no podemos dejar ni que se seque, ni que quede apestada, ¿no? Entonces hay que invertirle a esos bienes naturales, ¿no? Y sobre todo en el tema ambiental. Creo que el hecho de que crezcas tú en berries, que crezcas tú en cientos de miles de hectáreas en producción de aguacate y en cultivos protegidos, trae consecuencias ambientales. Y esto hay que ya empezar a corregirlo urgentemente. O sea, es un tema en el que se involucra el productor, el gobierno y el ciudadano y la academia. Entonces, en proyectos de triple hélice, como los que se pudieran estar favoreciendo, teniendo aquí un gran centro universitario, creo que, y el tecnológico de Ciudad Guzmán, son elementos fundamentales para conjugar estas partes y hacer un proyecto inmediato de salvación ambiental.
Muy bien, Luis Carlos. Antes de terminar con esta entrevista, del cual nos dejas un gran aprendizaje a estas nuevas generaciones, por cierto, con estos temas de lo que le hace falta a Ciudad Guzmán. Queremos saber un poquito de a qué lado te cargas de unas preguntas que te vamos a realizar. ¿Estás dispuesto? Seguro. Bueno, vamos a iniciar con una de ellas. ¿La política burócrata o política social? No, política de responsabilidad, de valores, social, honesta. Perfecto. ¿Poder o democracia? Yo creo que democracia, aunque es imperfecta la que tenemos, pero siempre la democracia será muchísimo mejor que la aspiración por el poder. Y algo más directo hacia contigo, ¿fuiste deportista, fútbol o básquetbol? Ándale, pues son dos pasiones, pero yo creo que fútbol, soccer. Perfecto. Y las últimas, el patrimonio que tiene para Zapotlán el Grande, ¿qué es lo que tú elegirías? ¿Serían estas dos que tenemos, el patrimonio de la laguna o las calles? ¿Cuál de las dos tendrías por objetivo primero? Yo creo que es una pregunta compleja porque pues, las calles la viven 120,000 habitantes y tienen un deterioro impresionante. Hay calles que tienen pavimentos de hace 40 años y es un proyecto que debe tener una planeación en un plan director de renovación importante, ¿no? Pero yo me quedaría con la laguna porque los bienes naturales no se pueden reponer. Y si le dañamos a la laguna, sería un daño regional impresionantemente grave. Muy bien, mi Luis Carlos, pues nosotros de esta manera finalizamos dándote gracias como siempre de tu tiempo y de tu espacio y estuviste en este programa llamado Líderes, tal como lo eres tú. Yo te lo agradezco, no me considero tan así, me considero más bien una persona que puede ser útil en lo que a mí me enseñaron en mi casa, como les digo. Si a mí me construyeron para ayudar y eso es lo que mejor me sale, yo espero seguir haciéndolo hasta que Dios quiera, ¿no? Algo que finalmente quisiera comentar, que por ejemplo estamos intentando conformar un grupo de personas de la región en la cual este consejo directivo tenga no un asunto partidario, un asunto político-social fuerte, pero de mucho acercamiento hacia nuestra realidad actual, tomando en cuenta los errores y los aciertos del pasado para desplantarle a los jóvenes el reto de que lo continúen en el futuro y hacer un plan director regional. No se puede una región, una ciudad, aislarse de lo que en contexto ambiental, en contexto social y político está pasando en el mundo, que nos toca de manera directa. Por eso, ese plan director tendrá que ser, por fuerza, un plan maestro en el que estén todos los temas que tengan que ver con la sociedad del sur de Jalisco. Y esto es un reto muy ambicioso, que no está fácil, pero que alguien o algunos los tenemos que hacer, ¿no? Y afortunadamente lleva muy buena convocatoria y es algo que vamos a intentar mucho, ¿no? Ahí nos van a ayudar las iglesias, nos van a ayudar los universitarios, nos van a ayudar los exfuncionarios, los que están, y bueno, mucha gente que están en diferentes partidos políticos, pero que creen más en el tema de que la planeación es una llave obligada en el futuro. ¿Seguiría siendo ese gran impulsor para el sur de Jalisco? Totalmente, a mí donde me digan que tenga que ver con mi región, pues ahí estaríamos brincándole, ¿no? Totalmente, siempre voy a estar ahí. Y bueno, en el sentido de la política, cuando tú cumples un satisfactor y cumples en tu propósito, pues ya te queda nada más la situación de que si alguien te dice que puede ser útil y te invitan a participar, pues tienes que hacerlo, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Luis Carlos. Gracias, Uriel. Muchas gracias a ustedes que están allá, Carlos, gracias Liz y Avi. Pues de esta manera nosotros finalizamos un programa más de Líderes, queridos amigos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Uriel Omada. Hasta pronto.